이번 영상은 한국과 한국 문화를 널리 알리는 목고지와 함께 했습니다. 또한 한국국제문화교류진흥원에서 한국 문화를 잘 알리기 위한 목적으로 저희와 함께 했습니다. Este video fue creado junto al Ministerio de Cultura de Corea y Mokoji Korea, que es un mega evento global que enseña todo sobre la cultura coreana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, a un nuevo video con tu coreana favorita. Yo estoy súper feliz porque hoy tenemos un nuevo video muy interesante. Hoy vamos a platicar un poquito sobre la moda coreana y moda latina. Así que vayan a traer sus tecitos, sus cafecitos para que se sientan cómodos para sentarnos a platicar juntos. Bueno, como muchos de ustedes ya me conocen y ya sabrán que yo he nacido y he crecido en Corea del Sur prácticamente toda mi infancia hasta adolescencia. Y luego me mudé a Latinoamérica. He vivido en Perú unos 7-8 años y ahora en este momento yo me encuentro en Corea. En todo ese transcurso he tenido muchos cambios, he visto muchas cosas diferentes, choques culturales. Así que el día de hoy vamos a hablar de la moda. Les voy a contar cuáles son las diferencias que yo he visto y he notado en la moda de Latinoamérica y de Corea del Sur. He notado muchas diferencias en la moda, no solo en los outfits, sino en el cabello, en los accesorios, en el estilo de maquillaje, en todo. Primero vamos a hablar sobre los outfits que están de moda en Corea. En Corea se usan mucho las prendas overfit. De hecho, se nota que esta ropa es más grande que mi talla original. Al principio no me gustaba mucho esta tendencia porque estaba muy acostumbrada a los pantalones pegaditos, a los skinny jeans, y con este tipo de ropas anchas me veía como un Pinocho. Pero ahora sí, una vez que me acostumbré, me gusta bastante, y lo mejor de estos outfits es que son súper cómodos. Básicamente se refieren a las prendas grandes, las prendas que te quedan exageradamente grandes. Así como si te hubieras robado la ropa de tu papá. Sí, pero esas prendas están muy de modas. En pantalones, en jeans, en faldas, en blusas. La verdad, en todo. Luego hay una moda que nunca se pasa en Corea. Son los outfits básicos más el cardigan. Bueno, en todo el mundo las prendas básicas se usan mucho porque nunca pasan de moda. En Corea igual, pero he notado que en Corea se usa mucho el cardigan. No solo para las prendas básicas, también cuando es una prenda no muy básica se usa el cardigan. Por ejemplo, cuando usan un crop, que es un top bastante corto que se ve la barriga, que se ve el ombligo, en Corea suelen usar mucho el cardigan o una chaqueta. Esto es una gran diferencia que he notado entre América Latina y Corea, que en Corea no muestran mucho la parte superior del cuerpo. No es muy común usar prendas con el escote súper abierto o un top muy corto que se ve todo el ombligo, que estás así como Shakira. No es muy común. A diferencia de los países de América Latina, que sí es bastante común. Bueno, al menos para mí sí, yo he visto a muchas personas con prendas así, con el escote bastante abierto, así súper sexy, pero en Corea no es tan común. Luego, una cosa más que está de moda en Corea son las faldas cortas. Si alguno de ustedes ha visitado Corea ya lo habrán notado que las mujeres suelen usar muy a menudo las minifaldas. La verdad no sé por qué, pero como les dije, en Corea no suelen usar mucho las prendas muy abiertas de la parte superior. Pero de la parte inferior, sí. Eso es algo muy extraño y muy raro. La verdad, tanto tiempo que he vivido en Corea y también en América Latina, hasta ahora no lo entiendo y no sé cuál es la razón, que en América Latina muestran más la parte superior del cuerpo y en Corea al revés muestran más la parte inferior del cuerpo. No sé.
Ahora pasamos a la moda latina. Les voy a contar cuáles son los outfits, la moda que yo he notado en América Latina. Puede ser que sea diferente, que no sea muy cierto y que yo esté en la luna. Es mi opinión personal. Pero espero su comprensión, que me dejen sus opiniones, sus comentarios aquí abajo. Todas las opiniones son muy bienvenidas. Como les he mencionado hace un ratito, Ups. Ahora sí. en América Latina he notado que usan mucho las prendas con el escote abierto. Luego he notado que en este último tiempo se está haciendo muy de moda usar los jeans, los pantalones anchos, más un top cortito y pegadito. Personalmente me encanta esta tendencia, me parece que se ven muy bonitos y como les mencioné que en Corea se usa mucho el cardigan, en América Latina también, pero lo usan de otra forma, lo usan de una forma más sexy. Últimamente está de tendencia usar el cardigan solo, usarlo así tal cual, sin nada por dentro. Al principio me parecía como que wow, no, muy sexy para mí, muy abierto, pero ahora soy fan de este tipo de outfits. Me parece que combina súper bonito, especialmente con los jeans y se ven muy frescos, muy livianos, me encanta. Bueno, en Corea sí he visto que algunos idols, algunos famosos salieron con este tipo de outfits, pero no es muy común en la vida real. Cuando sales a la calle no miras a muchas personas vestidas así. También he notado que en América Latina se usan mucho los tops sin mangas. Obviamente en Corea también sí hay y se usan, pero no son tan usuales, no son muy comunes. Como les dije que no mostramos mucho la parte superior. No sé por qué, pero da cositas. No sé por qué da cositas. Bueno, no puedo generalizar, pero también debe ser porque las mujeres de América Latina tienen como que más volumen, son más voluminosas. Tienen un cuerpo más así, a diferencia de las coreanas. Vuelvo a repetir que no estoy generalizando, obviamente en Corea también debe haber personas voluminosas con el cuerpo así, pero hablo de porcentajes. Mayormente tenemos la contextura más delgada. Ahora que más o menos ya hablamos sobre las diferencias de la moda coreana y la moda latina, pero básicamente hemos hablado sobre los outfits, vamos a pasar a hablar sobre las diferencias del maquillaje coreano y latino. Anteriormente hice un video de maquillaje latino versus maquillaje coreano. En ese video les hablé un poquito sobre este tema y les he mostrado en mi propia cara, mitad, la diferencia del maquillaje latino y coreano, que yo pienso, es mi opinión personal. Y sí, he notado que hay muchísimas diferencias en la tendencia del maquillaje también. Por ejemplo, en Corea suelen maquillarse bastante los ojos. Se usan mucho las sombras, los pigmentos, los brillos, como habrán visto mucho en los idols. No sé por qué, pero en Corea casi la mayoría de mujeres se maquillan y también algunos hombres. Pero en América Latina creo que no es la mayoría. Sí hay personas que se maquillan, que les gusta el maquillaje, pero no es tanto porcentaje como en Corea. Y una de las tendencias de maquillaje más famosa de Corea fueron los labios degradados. La verdad, ahora no se usa mucho como antes. Antes literalmente todo el mundo estaba con los labios degradados. Pero ahora no está tan de moda. Más bien ahora está de moda los labios full pintados. Así, esos labios gruesitos y sexys como de Kylie Jenner y Kendall Jenner. Ese tipo de labios. Algunos incluso se pintan los labios más gruesos de sus labios normales para poder tener este efecto. En América Latina he notado que hay mucho porcentaje de mujeres que no usan maquillaje, o en las personas que se maquillan usan colores como que más intensos. En lugar de colores como beige, rosado, salmón, prefieren esos colores con más pasión como rojo, guinda, incluso marrón, que la verdad a mí me gustan mucho, se ven muy bonitos, pero en Corea no es muy común. Rojo sí lo usan un poco más, pero por ejemplo marrón es muy inusual.
Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Esas fueron las diferencias que yo he notado en la tendencia en la moda latina y coreana. Hemos hablado hoy día de outfits y de maquillaje también. No sé ustedes qué opinan, tal vez no están de acuerdo conmigo o sí están de acuerdo. Cualquier opinión, todo lo que ustedes piensen, déjenme aquí abajo en los comentarios. Vamos a compartir nuestras opiniones, todas sus ideas son muy bienvenidas. Y si les ha gustado el video de hoy, no se olviden de darle like y compartirlo también, me ayuda muchísimo. Entonces nos vemos muy pronto y cuídense mucho. 그럼 안녕!